Parece unha sentencia insatisfactoria y aparentemente incoherente. Desde la perspectiva de la defensa de José Luis López Sors y de la Administración, estoy satisfecha. Estamos muy contentos. Esta sentenza é unha bofetada. 11 años después tenemos sentencia. Los tres únicos acusados por el accidente del Prestige, la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España, han quedado absueltos. El tribunal entiende que el capitán y el jefe de máquinas del petrolero no querían hundir el buque y que se limitaron a asumir una navegación arriesgada. El otro acusado, López Sors, entonces director general de la Marina Mercante, ha quedado también libre. Según los magistrados, tomó una decisión lógica en aquel momento: alejar el barco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La sentencia exculpa a los tres acusados. No hay ningún culpable del accidente del Prestige, así que nadie pagará las indemnizaciones que pedían los afectados. Tomouse unha decisión discutible, pero parcialmente eficaz, enteiramente lógica e claramente prudente, o que impide toda consideración de gravidade en calquera negligencia adxectiva que pudiese estimarse en algunhas decisións concretas. Este suicio parece unha bobada, unha tontería, un peripé. Entre la indignación y la indiferencia por una sentencia que preveían se iba a quedar muy corta, han pasado esta jornada los vecinos de Muxía. Hemos compartido la lectura del fallo con el patrón mayor. Tanto él como los habitantes de la llamada Zona Cero creen que este juicio, tal y como se ha desarrollado, no ha conseguido cerrar las heridas abiertas. Más al sur, en las Rías Baixas, aquellos días de 2002, los marineros salieron a las bocanas de las rías para intentar frenar con sus propias manos el avance del fuel. Hoy nos subimos a uno de aquellos barcos que cambiaron el color negro de los mejillones por el del pestilente chapapote ruso. En un día como este se sienten especialmente impotentes. Que nunca nos levaron ao punto de fundimento. E se vas ao punto de fundimento, pois miras a evolución do fuel, para onde vai. Un señor que está dicindo que salen flotando en xeliños de plastilina. Hombre, ese señor hoxe é presidente do goberno. Tamén se saliu de Rositas. David Fernández Calviño dejará de ser diputado de la Cámara Gallega a partir del 30 de noviembre. Beira será hoy el encargado de dar explicaciones al problema generado dentro de la formación que lidera. Tomamos o acordo de que o que había que facer era que a Lois decidise xa se renunciaba a Copenhague ou renunciaba ao escano e non manter por máis tempo a posición de interinidade, de compatibilidade para ver se se resolvió o problema. José Manuel Bairas todavía confía en que Carmen Iglesias, miembro de Izquierda Unida y número 2 por Ourense, rectifique y entregue de aquí a ese día su acta a la número 3 de la provincia. De esa forma, el escaño seguiría en manos de Anova y se mantendría el equilibrio de fuerzas en la Cámara. Debemos absolver e absolvemos a apóstolos Ioannis Mangouras, Nicolás Argiropoulos e a José Luis López Sors González dos delitos contra o medio ambiente, danos en espazos naturais protegidos e danos polos que viñan acusados. Absueltos. Después de 11 años, el caso Prestige se cierra sin culpables y todavía con incógnitas. Por ejemplo, cuál fue exactamente la causa del hundimiento del petrolero o si en el banquillo se sentaron durante el proceso todos los que debían. El propio presidente del tribunal ha llegado a insinuar hoy que no. La mayor catástrofe ambiental de España, que afectó a 1.700 kilómetros de litoral, que produjo un vertido de 63.000 toneladas de fuel, que tuvo durante meses a los marineros en tierra y mató a decenas de miles de aves, se salda sin responsables, ni penales ni civiles. Nadie va a pagar las indemnizaciones que reclamaban los afectados. La Fiscalía pedía 4.300 millones. Fueron 3 personas las que se sentaron en el banquillo de los acusados: el capitán del barco, el jefe de máquinas y el que era director general de la Marina Mercante en el momento del hundimiento. Apóstolos Mangouras, de 78 años, era aquel día la máxima autoridad al timón del petrolero.
La Fiscalía pedía para él 12 años de cárcel. Ha sido absuelto de delito medioambiental, pero condenado a 9 meses de prisión por desobediencia. Sin embargo, no entrará en la cárcel por su avanzada edad y por los meses que ya pasó en prisión preventiva. Nicolás Argyropoulos y José Luis López Sors han sido absueltos de todos los cargos. Los magistrados han concluido que los acusados que estaban a bordo del Prestige no querían hundir el buque y que las autoridades españolas en tierra tomaron una decisión discutible, pero lógica y prudente. La expectación en el tribunal era máxima. 35 medios acreditados, nacionales e internacionales. A las 11:05 de la mañana comenzaba la lectura de la sentencia más esperada y llegaba el primer jarro de agua fría. Non hai ningún dato concreto que permita establecer con seguridade as causas da extraordinaria, repentina e irreparable avería que sufriu a nave fronte ás costas galegas. 10 años de instrucción y ninguna conclusión clara sobre la causa del naufragio. Tampoco sobre qué debió hacerse con el buque. Tomouse unha decisión discutible, pero parcialmente eficaz, enteiramente lógica e claramente prudente. Con esta antesala, el fallo, que llegó a las 12 menos 10, no cogió por sorpresa a casi nadie. 4.017 días, 11 años completos hemos tenido que esperar para tener una sentencia sobre el caso Prestige. Hoy, en el 11º aniversario desde el día en que el petrolero lanzó su primera señal de socorro frente a las costas gallegas, ha llegado por fin el veredicto, un fallo que concluye que nadie tuvo la culpa de la catástrofe. Hoy no pudimos ver la cara de alivio de los imputados, ninguno de los tres estuvo presente en la lectura del fallo. Su satisfacción la conocimos por boca de sus abogados. O que escoitei pareceume razoable, ben fundamentado e xusto. Muy contentos, pero nada más. ¿Pero tienen previsto recurrir? Todo eso hay que pensarlo. De momento estamos muy contentos. Decepción en la banda contraria, la del abogado de Nunca Máis. Parece unha sentencia insatisfactoria e aparentemente incoherente. Declarar acreditado que tomou a decisión de afastar o buque co debido asesoramento técnico é realmente sorprendente porque quizá a única cuestión que quedou acreditada que non foi así. Pedro Trepat era recibido con aplausos por representantes de la plataforma Nunca Máis que se manifestaban a las puertas del tribunal. La sentencia ha sido para ellos la gota que colma el vaso. Es decepcionante que despois de el comportamento da sociedade galega que haxa esta sentenza é unha bofetada. 11 años después, nadie asumirá las consecuencias de la catástrofe. Sin responsabilidad penal no habrá tampoco responsabilidad civil. Nadie se hará cargo de las indemnizaciones, ni siquiera la aseguradora del buque, que podría llegar a recuperar los 22 millones que ya ha depositado. 11 años después, el caso Prestige se cierra sin culpables. Reacciones desde el lugar de la tragedia, desde la propia Muxía, zona cero del desastre. Entre sus habitantes, muchos de los que vivieron aquello en primera persona, hay hoy una mezcla de indignación por la ausencia de responsables oficiales, pero también de indiferencia por lo dilatado de un proceso en el que ya no tenían demasiada confianza. Dicen que el tiempo no perdona, pero a veces, como en esta, los refranes no coinciden con la realidad. Hace 11 años fue la zona cero de la catástrofe. Esto es limpiar, volver a limpiar. Todo esto es lo que nos va a destrozar. ¿Que te crees que es una pesadilla? Ayer no tuvimos ningún tipo de ayuda. Hoy la Costa da Morte también es la zona cero de la indignación. Lo de siempre, aquí los políticos se lavan las manos, nadie paga nada y quien paga es el trabajador. A mí me parece una injusticia. Seguimos la sentencia junto al patrón mayor de la cofradía de Muxía. Nervios previos y después sonrisas. Pero de circunstancias, al saber que no hay culpables de todo esto. Este suicio parece unha bobada, unha tontería, un peripé. En Aguiño, a Coruña, vimos a los marineros desesperados. ¡No tenemos nada! ¡Nada! Ante la falta de medios. ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde? Hoy en esta misma localidad, la impotencia de entonces se convierte en resignación. Al final, quien pagamos el plato somos nosotros, que somos quien se nos contaminó el mar. Y aunque para el juez no haya culpables medioambientales, para ellos, para los marineros, sí que los hay. La culpa la tienen los de tierra, los que organizan el hundimiento del barco, ¿comprendes? Sobre todo los políticos. Aquí tampoco entienden que la sentencia vale la decisión del gobierno de entonces. Salen unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Los famosos hilillos de plastilina hoy suenan aquí en Muxía más huecos que nunca. A imaxe máis imborrable foi ver chegar aos compañeiros e non coñecelos. Viñan
pringados impregnados en aquel maldito producto. Apenas unas horas antes de que el chapapote lo tiñese todo de negro, José Manuel Rosas había sobrevolado decenas de kilómetros sin atisbar ni una sola mancha. Él era los ojos de los marineros en el aire. Ahora, 11 años después, duda de todo, incluidas las rutas que se escogían para aquellos vuelos de reconocimiento. Porque nunca nos levaron ao punto de fundimento. E se vas ao punto de fundimento, pois miras a evolución do fuel. Símbolo de aquella lucha de Estajo es el salvavidas con el nombre del Prestige que todavía conserva Jorge. En aquellos días, 80 toneladas de fuel por viaje convirtieron a su mejillonero en un auténtico barco fantasma. Tápaste con chapapote que quitas e cada vez hai máis. Era un combate a cuerpo descubierto contra el fuel. Faltaba la información y sobraba la impotencia. Os nosos buceadores seguiran sacando toneladas todos os días que estaba metido no fondo, que se desde arriba non se miraba. Pois trataron de ocultar, botarnos fora, meteron o exército ali, e no segundo día de entrar o exército ali, xa comunicaron de que non quedaba máis chapapote no fondo. Pero en el medio se cruzó la esperanza. Voluntarios que chegaron aquí e fixeron súa esta batalla. Ahora creen que no se ha hecho justicia. Os que fan o dano son os que se salen de rositas. Aunque una década después miran al mar y solo piden que no se vuelva a repetir. A la espera de leer a fondo la sentencia, Xunta y PP de Galicia concluyen que la justicia avala la gestión política que se hizo en aquellos días clave para el futuro de Galicia. La oposición, en cambio, habla de un fallo judicial que se queda muy corto y que confirma, dicen, la impunidad de los gestores públicos. Lo que se ve parece ser que se exime de responsabilidades que algúns colectivos ou algúns grupos atribuían directamente. Parece ser que a sentencia non reflexa eso, pero xa digo que todo parece ser hasta que leamos ben. Isto pon de manifesto que a xestión da administración, a xestión do goberno sobre o accidente foi correcta, foi axeitada. E tamén vemos como na sentencia se pon de relieve a manipulación que determinados sectores políticos fixeron do accidente e como algúns recolleron réditos políticos do accidente do Prestige e fixeron carreira con este accidente. 11 anos despois se pida perdón. Eu creo que aínda que sexa tarde, eu creo que é necesario para que ese sentimento que tuveron os galegos e que tuvo toda España, e se me permiten todo o mundo ante esa situación, desa creo que mala xestión política dese accidente. Evidentemente estamos na impunidade do poder, faga o que faga, cometa os disparates que cometa as irresponsabilidades que cometa ou cometa os crimes que cometa, porque en definitiva convertese en crimes. Esta é unha sentenza lamentável, contradictoria, xurídicamente pobre, sobre todo profundamente injusta. Constata que xa hai 11 anos o pobo galego estaba por riba do goberno español, das administracións, etc. Agora tamén por un aparello de xustiza que lle dá as costas a Galiza todo o sofrimento que pasamos. No ha hecho ninguna valoración el presidente de la Xunta y tampoco el que en 2002 era vicepresidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy. Sí lo han hecho varios miembros de su ejecutivo que destacan lo que se ha avanzado desde entonces en la lucha contra la contaminación ambiental. Los grupos de la oposición hablan de farsa. Las sentencias a algunos les gustarán, a otros les gustará, pero en todo caso hay que respetarlas. Afortunadamente, a partir de ese acontecimiento, se ha mejorado la seguridad marítima, se han incrementado las inspecciones de buques y España cuenta, que lo aprueba este gobierno, con unos planes de contingencias para siniestros marítimos de esta naturaleza. Hoy acompañamos en la frustración a miles y miles de gallegos y de españoles que no entienden cómo una década después de la mayor catástrofe ambiental de nuestra historia, nadie ha asumido responsabilidades políticas. La justicia al cabo de 11 años no es justicia y si además una catástrofe no tiene condenas, es un escándalo. Una decepción en relación con el resultado. Claro que es cierto que los verdaderos culpables de las responsabilidades políticas no fueron o no estaban en el banquillo.
Esquerda Unida da 48 horas a Carmen Iglesias para que ésta renuncie al acta que dejará el diputado de Anova David Fernández Calviño en el Parlamento. Si no obedece la instrucción, Iglesias será sancionada y suspendida cautelarmente de militancia. Esquerda Unida ha enviado esta tarde un burofax a la número 2 por Ourense tras acordarlo en la reunión de la Ejecutiva, solo unas horas después de darse a conocer la renuncia de Calviño. Carmen Iglesias ha asegurado hoy que está dispuesta a entrar en el Parlamento. Si Ague no la acepta, entonces pedirá la creación del grupo mixto. Beiras todavía confía en que Iglesias rectifique y entregue su acta a la número 3 de Ourense. La fecha límite es el 30 de noviembre, cuando Fernández Calviño renunciará oficialmente a su acta de diputado para dedicarse por completo a la investigación en Dinamarca. Xosé Manuel Beiras compareció en solitario. El líder de Ague cumplió su ritual y se puso cómodo para afrontar su rueda de prensa más difícil desde que regresó al Parlamento. Sei que xa está en todos os medios. Beiras confirmó la noticia. Decidiu renunciar ao escano. Y explicó. Como nós seguimos antepoñendo a ética á legalidade, tomamos o acordo de que o que había que facer era que a David decidise xa si renunciaba a Copenhague ou renunciaba ao escano. Una elección que cambiará para siempre esta primera imagen del grupo tras su llegada al Parlamento y que ha puesto a prueba la fortaleza de la coalición. Coa avalancha de asedio que se produciu, facía imposible e estaba repercutindo na vida interna das nosas organizacións, máis que na cidadanía. Calviño renunció hoy a la dedicación exclusiva para compatibilizar su trabajo en Dinamarca con el escaño hasta finales de mes. El diputado entregará su acta el 30 de noviembre. En estas 2 semanas, Ague espera que Carmen Iglesias rectifique. Non dou por zanxado cal vai ser a decisión de Carmen. Con Calviño se va la estabilidad de una coalición que acaba de perder la inocencia. El espacio de diálogo por el que apuesta el nuevo líder de los socialistas gallegos protagonizaba hoy un nuevo capítulo con la reunión entre el propio José Ramón Gómez Besteiro y Xosé Manuel Beiras. Ague y PSDG han destacado la enorme sintonía que existe entre ambos y un claro objetivo por el que van a luchar: potenciar una línea de colaboración para ofrecer proposiciones desde la oposición. Entre las dos fuerzas políticas quedará excluida la competición. Lanzar alternativas propositivas polas que o propio pobo galego se pode autogobernar para resolver os seus problemas. Defendemos a política dos cidadáns, pois compartimos tamén rexeitar as políticas que fan outros en contra desas persoas. Por tanto, o acordo e o encontro foi absolutamente moi positivo. Hoy en el Parlamento gallego tocaba hablar de basura. Los socialistas acusan a la Xunta de promover el alza de precios. El Gobierno invita a buscar alternativas a Sogama. La oposición califica la subida de injustificada y desorbitada y denuncia además que el 30% de los residuos no se está tratando. Feijóo se defiende asegurando que cada ayuntamiento puede decidir si repercute o no esa tasa en sus vecinos. Un debate que acabó pasando al terreno personal, con el presidente hablando de lo cara que le sale la basura en su casa de Vigo. 10 euros máis para facer o mesmo. É absolutamente inmoral. O único obxectivo é facer caixa e producir beneficios. E interese vostede compararse con algún outro concello. Eu teño unha casa en Vigo. Pago 140 euros máis de IBI que pola mesma casa na Coruña. Polo lixo, señoría, pagamos en Vigo un 27 a un 47% máis que na Coruña. Na grúa, señoría, pagamos un 57,7% máis en Vigo que na Coruña. E na hora da zona azul pagamos o triplo en Vigo que na Coruña. Eu comprendo, señoría, que como vostede vive na Coruña está encantado. O que pasa que os que vivimos en Vigo non o estamos tanto. La Xunta, que hoy anunciaba que se mantiene por 5º año consecutivo el complemento de 206 euros a las pensiones no contributivas, una cantidad que volverán a recibir, por tanto, los más de 40.000 gallegos beneficiarios de esta medida. Feijóo ha querido destacar que es más de lo que da el resto de comunidades y el doble de lo que da Andalucía.
Precisamente Andalucía adelantaba hoy que la Junta se hará cargo de la luz y el agua en el caso de los más necesitados. El Gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida está preparando un decreto ley para garantizar los suministros mínimos vitales a los perceptores del llamado salario social. 54.000 personas que en esta comunidad cobran unos 400 euros al mes. Según datos del Gobierno, el año pasado se ejecutaron más de 500.000 cortes de luz en hogares andaluces por falta de pago. El teléfono también está ahí. El INE ha confirmado este miércoles que la inflación cayó en octubre por primera vez desde 2009, debido sobre todo a la reducción de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas. Destaca sobre todo la bajada del coste de las legumbres, el azúcar y los huevos. A día de hoy, 1 de cada 3 productos de la cesta de la compra está más barato que en 2012. La crisis, por cierto, ha motivado que los españoles dediquemos más minutos a esta práctica, la de mirar y comparar precios. Concretamente, un 10% más de nuestro tiempo. Un día más sin solución a la vista, los trabajadores de la fábrica de armas de A Coruña siguen literalmente encerrados. Y decimos literalmente porque ellos denuncian que la multinacional General Dynamics no les deja salir. De hecho, esta mañana 2 representantes del comité de empresa tenían previsto acudir a una reunión y no pudieron. Para mañana está fijada una cita importante, a priori, con el Ministerio de Defensa y con la Xunta. La plantilla asegura que ya hay una hoja de ruta marcada, la misma que se siguió en instalaciones de Palencia y Murcia, donde la factoría sigue funcionando. Mientras la Administración no mueve ficha, ellos siguen con sus protestas. Hoy han colgado en el exterior 240 metros de pancarta con sus reivindicaciones. Estamos aquí secuestrados. Vamos a esperar un tempo prudencial, chamaremos a dirección do goberno para que obviamente que nos rescate. O sea, non é normal que unha empresa privada, nunhas instalacións que non son dela, a unhos traballadores que están luchando polo seu futuro de forma pacífica e que neste momento non nos deixen salir, isto xa é incomprensible, non? En este momento, se un compañero ten un problema dun amago de infarto ou ten que salir, pois non pode salir. Creo que queren provocarnos, non nos van a provocar e vamos a aguantar o que faga falta. Hoy las víctimas del accidente de Angrois han estado en Madrid. Allí se han reunido con la ministra de Fomento, a quien han pedido que se cree una comisión de investigación en el Congreso. Un foro donde se puedan dirimir responsabilidades políticas al margen de que finalmente haya o no responsables penales. Y es que, según los afectados, el mayor fallo no fue ya el del maquinista, sino el no haber garantizado la seguridad de los viajeros, una cuestión de la que se tenían que haber preocupado, dicen, los altos cargos de Adif y Renfe. Tiene que haber una comisión pública donde comparezcan pues Pepe Blanco, el presidente de Adif, el presidente de Renfe y todos los que tengan que comparecer. Donde se sepa quién hizo esos contratos, quién contrató el RTMS, quién no lo contrató, qué se pagó. Y eso lo que queremos es que sea una comisión pública, como se hacen muchas comisiones en el Congreso de los Diputados, donde los diferentes grupos preguntan, donde nosotros podríamos además acudir. Aquí ha habido mucho negocio también, porque se han inaugurado muchas líneas, para eso no ha habido problema, para hacerse la foto, para cortar la cinta y para hacer contratos con las empresas. Entonces lo que queremos es que haya publicidad y claridad. El compañero de correrías de Canceliñas ha sido detenido. Mañana pasará a disposición judicial. Álvaro Miguel dos Santos Barbosa, portugués vecino de Salceda de Caselas y cómplice del secuestro de un médico luso. La Guardia Civil lo arrestaba a las 9 menos cuarto de esta mañana conduciendo el coche de su madre en los alrededores de la calle Marqués de Valterra, en Vigo. Desde allí lo trasladaron después a la comandancia de Pontevedra. Desde hacía varios días el vehículo estaba bajo vigilancia policial las 24 horas. El detenido no tiene antecedentes policiales, pero sí figuran denuncias por consumo y tenencia de drogas. Entre pancartas que criticaban la actuación de las fuerzas de seguridad, han entrado hoy en los juzgados de Barcelona los Mossos que redujeron al empresario del Raval, que luego moriría. Imputados tras los golpes que supuestamente acabaron con la vida de Juan Andrés Benítez. Esta mañana han prestado declaración ante el juez. Defienden que hicieron lo que dicta el protocolo. Un agente ha relatado cómo la víctima le dio un mordisco en el brazo y otro policía ha asegurado que los rodillazos que propinó al ahora fallecido fueron golpes de distracción. En cuanto a los gritos que se escuchan en el vídeo de la escena, han dicho que eran gritos de rabia y no de dolor.
Se reactiva el caso del pequeño Jeremy. La Guardia Civil investiga ahora a 3 pederastas escoceses que podrían estar relacionados con su desaparición. A Jeremy se le perdió la pista hace 6 años en vecindario Gran Canaria. Tenía 7, estaba jugando con sus primos en un solar. Los 3 sospechosos se encontraban por aquel entonces en la isla. Agentes de la UCO, han viajado hasta Escocia para tomarles declaración. 2 de ellos están en la cárcel, uno cumple condena perpetua por homicidio de una mujer y agresión sexual a su hijo. El segundo está preso tras ser condenado por agresiones a menores y el tercero, ya en libertad, ha sido investigado varias veces por el mismo delito. En Filipinas, las labores de logística para repartir ayuda entre los damnificados por el tifón son una pesadilla. En las últimas horas, 8 personas han muerto en un tumulto durante el asalto a un almacén de arroz. Los saqueos son constantes. Los muertos están siendo depositados en fosas comunes con el fin de evitar epidemias. El ejército llega a este barrio de Tacloban para frenar a los saqueadores. En medio de la devastación, los pillajes se recrudecen. Aquí los vecinos tienen miedo. Han escuchado disparos. Han estado disparando ahí fuera. Las autoridades filipinas despliegan más soldados para fortalecer la seguridad. Los supervivientes están sedientos y hambrientos. La ayuda internacional está llegando al país, pero son pocos los que la reciben, porque muchas zonas continúan inaccesibles y su distribución es una pesadilla logística. Sobrevivieron al tifón, pero ahora tienen que hacerlo al día a día en un país arrasado. Y hoy nos vamos a ir como empezamos, echando la vista atrás 11 años, aquel 13 de noviembre de 2002. El hundimiento del Prestige y el posterior desastre medioambiental que provocó abrieron un intenso debate en la sociedad sobre la seguridad del tráfico marítimo y desataron una ola de solidaridad quizás sin precedentes hasta entonces en Galicia. Un movimiento de lucha e indignación que hoy se ha sellado en un tribunal. Los jueces han dictaminado que no hay causas ni culpables. Uno de los episodios más lamentables de nuestra historia reciente se queda como el casco de aquel petrolero de infausta memoria en el fondo del mar. Nos vamos ya, se quedan con Historias del Tiempo y después vía V. Hasta mañana.